Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. Otra vez los saluda Eloy Morales Brand en esta serie de videos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, donde queremos investigar, compartir y aprender con todas y todos ustedes algunas ideas para lograr la eficacia de este modelo acusatorio adversarial en México. Como les había comentado, estas presentaciones no son imposiciones, no son como ideas de uno, no son solamente para figurar ahí, sino que lo que queremos hacer es consensos, queremos compartir para que también recibir de ustedes información y entre todas y todos podamos lograr algunos acuerdos interesantes para implementar adecuadamente el sistema de justicia penal en México, porque finalmente lo que queremos es que este sistema funcione para todas y todos en esta sociedad, ¿no? No para unas y unos intereses en particular, sino para que nuestro sistema social sea un sistema respetuoso de derechos humanos y que trabaje adecuadamente en este modelo de la persecución, la investigación y el juzgamiento, perdón, de las conductas delictivas en el sistema de justicia penal en México. Hoy vamos a platicar de lo que viene siendo cuestiones de testigos, retractaciones de testigos, pero sobre todo de ocultamiento de información de testigos en las audiencias de juicio. ¿Qué efecto tiene? O, primero, cómo sacar esa información, cómo sacar y demostrarle al juez ese ocultamiento, que el juez se dé cuenta que no es problema de nuestra estrategia de litigación o que no es que nosotros tontamente o burdamente hayamos llevado un testigo que sabemos que nos va a dañar, sino enseñarle al juez cómo nuestra estrategia es adecuada y en consecuencia cómo tiene que valorar ese testigo. Es decir, son temas que van relacionados no simplemente con retractaciones, sino con los principios de publicidad, con el principio de prohibición de sorpresa injusta, que en un momento más lo platicaremos, obviamente con la igualdad o contradicción, pero sobre todo con la idea de lo que es el descubrimiento probatorio y para qué existe este descubrimiento probatorio. Bueno, antes de comenzar, solamente les quería recordar o les quiero comentar también, algunas de ustedes ya saben que yo he publicado algunos textos, tanto en editoriales universitarias como en algunas editoriales jurídicas de distribución nacional e internacional. Y pues comentarles que mi última aportación a este cúmulo de bagaje jurídico muy importante que hay en México por muchas editoriales, muchos autores muy reconocidos y muy prestigiosos. Obviamente hay mucha información ya que nos puede ayudar a la implementación, pero mi último texto, si a alguien le interesa, lo pudiera buscar, es este, el de Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación. Está editado por lo que viene siendo editorial Trois Publien. Esta editorial, seguramente algunos ya la conocen, no es nueva, ya tiene un buen rato trabajando en México y en América Latina. Muy buena, por cierto, con muy buenos textos. Obviamente nadie vende pan frío, pero les recomiendo que lo busquen. Es un texto que les va a desmenuzar todo lo que es el sistema acusatorio, tanto a nivel principios, derecho internacional, derecho constitucional y código nacional, pero con práctica. O sea, lo interesante es con ideas prácticas, con argumentaciones reales, válidas. El texto ha sido ya citado, pues no solamente en materias o cuestiones académicas de tesis, doctorales, maestrías, sino incluso operativas, ¿no? Tribunales federales, tribunales estatales, ministerios públicos, defensas, etcétera, lo han estado publicando, ha generado algunos criterios en materia de sistema acusatorio, no es invento, ustedes lo pueden checar, lo pueden buscar, pueden ver los textos y el contenido y las citas. También, pues incluso ha generado iniciativas de reforma en el Senado y Cámara de Diputados para lograr que este esquema trabaje bien. Entonces, lo pueden encontrar en varias librerías en Internet, de las importantes, no va a hacer goles aquí, ustedes búsquenlo, en las importantes en digital y obviamente en la editorial, por ahí pueden buscar su página como Trois Publient, también búsquenlo en lo que era antes Ángel Editor, ahí, o Rectical, por eso les digo, no es una empresa nueva, ya tiene rato trabajando, y les comento que mucho de lo que está aquí se va complementando con estos videos. O sea, son textos muy sencillos y así como ustedes ven el video de claro de la plática, el texto está igual, el contenido está igual. El contenido tiene muchas guías de audiencias, tiene correlaciones de temas concretos del texto con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les puedo prometer que no es una transcripción de los códigos, ¿por qué? Porque muchos códigos comentados lo único que hacen es transcribir el artículo y poner lo mismo que dice el artículo. Este no, este les da idea y les da herramientas, eso les puedo asegurar, porque ya tenemos años publicando textos de este tipo
y se van agotando, cada vez más se van agotando porque van ayudando a los operadores en este aspecto. Entonces, los recomiendo, búsquenlo y luego lo platicamos de diferentes temas que vayan saliendo aquí, perfectamente los podemos aterrizar a este sistema. El tema incluso que vamos a comentar hoy se ve en el libro, se lo contiene el libro, lo pueden buscar en el texto, la idea de la sorpresa injusta, la idea del descubrimiento probatorio y sobre todo este tema de la retractación de testigos y el ocultamiento de la información que se puede dar a una audiencia y cuáles son sus efectos. El contexto lo manejamos rápidamente. Un testigo llega el día del juicio, un testigo mío, yo lo preparé, recuerden que preparar no es lo mismo que aleccionar. O sea, aleccionar implica que una persona que no sabe vaya a mentir, no estamos hablando de eso, hay que ser éticos. Preparar, obviamente, voy al día de la audiencia de juicio después de meses de que ocurrió el hecho, pues no es un concurso de memoria, el testigo tiene que recordar, tengo que ayudarlo a que recuerde, a engancharlo en la dinámica de la audiencia, decirle qué es lo importante para mi versión, finalmente, lo que no es importante para mi versión, la contraparte lo va a poder sacar, tiene la entrevista, tiene la información, o sea, no es ninguna cuestión de deslealtad. Preparamos a nuestro testigo para que nos dé la información importante el día del juicio, esa forma parte de nuestra estrategia de litigación oral. Y cuando sentamos al testigo a declarar, resulta que el testigo nos dice que no sabe de lo que le estoy hablando, que no tiene idea de por qué lo mandé llamar, que él no vio nada, que él no conoce nada, o incluso me pueda dar cierta información importante y de repente empieza a sacar información que nunca me había dado, que yo no conocía, mucho menos la contraparte, y que pues si me ayuda a mí, entre comillas, qué bueno, porque finalmente la contraparte le perjudica y esa información puede salir y perjudicarme a mí también por lo que vamos a platicar. O cuando a mí mismo no me da información, pues me está echando a perder mi teoría del caso, mi estrategia. Sabemos, creo que ya todas y todos los que estamos escuchando dominamos un poco más este esquema. Ese tema se trata con la circunstancia de las técnicas para evidenciar contradicción. Bueno, lo que viene siendo testigos personales, más que evidenciar contradicción, trabajamos el superar contradicción, pero siempre y cuando el testigo realmente solo se haya equivocado, solo haya tenido un error, supero contradicción para no restarle credibilidad. Pero en cambio, si es la contraparte y me cambia la versión o me ocultó información, pues lo que quiero es desacreditarlo y por eso evidencio contradicción. Estas técnicas de evidenciar contradicción, superar contradicción, y otra muy de la mano, que es la de refrescar memoria cuando un testigo se le olvida algo, tienen como finalidad, primero, que el juez, la jueza o el tribunal se den cuenta que no soy yo el litigante el que estoy trabajando mal con mi testigo, que no es que lleve una indebida estrategia de litigación o indebida técnica, sino que me están cambiando la versión o la información y yo no lo sabía. Estoy tan ¿cómo decirlo?, sorprendido como los jueces en el momento en que están contaminando con la información. Y tengo que mostrarle al juez eso. Tengo que evidenciarles a los jueces, a las juezas y a los jueces que ese testigo previamente me había dado una información y por eso llegamos hasta acá. Y ahora me está cambiando la información. Eso se hace a través de la técnica para evidenciar contradicción. En este caso, en este video, no voy a hablar de la técnica en sí. Prácticamente les puedo decir que es centrar al testigo, confrontarlo con los registros. Obviamente no es producir los registros, es que el testigo se confronte con que previamente dijo una información, salga frente al juez y el juez se dé cuenta que está cambiando la información. Posiblemente el juez no sabrá en qué momento está mintiendo porque lo está cambiando, pero con eso ya voy a tratar de desacreditar al testigo para que entonces el juez no le dé valor porque me está a lo negativo, a lo que me está afectando como tal. ¿Qué pasa ahí? Vamos a suponer que estamos en un interrogatorio donde la defensa lleva un testigo, lo interroga, el testigo trata de decir que el imputado no se encontraba el día de los hechos donde se encontraba, que fue detenido ilegalmente en otro lado, lo cual ya tenemos en la carpeta de investigación, ya lo conocemos, pero de repente el testigo empieza a alegar que además ese día el imputado estaba en otro lado con él, que hicieron muchas actividades, bla, 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 de tal a tal hora, y resulta que eso nunca nos lo dijo el testigo. Previamente, a mí como contraparte, que lo pude entrevistar para preparar mi contraexamen, y en la entrevista incluso que me dio la defensa, ese testigo nunca había hablado de lo que está hablando ese día en la audiencia. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a evidenciar contradicción por omisión.
Porque bien ser contradicción no es simplemente que el testigo me haya dicho previamente que el vehículo es de color azul y el día de la audiencia me diga que es rojo. Y entonces evidencia la contradicción de que previamente me dijo que era azul y ahora me está diciendo que es rojo. También por ocultamiento de información puedo hacerlo. Prácticamente la técnica es similar, pero hacerle preguntas en el contexto de, bueno, lo que acaba de decir, díganme qué parte de su entrevista la dijo previamente, en ningún lado. Usted no lo dijo, usted no lo alegó, usted no lo informó, es la primera vez que lo hace aquí. Pues sí, el testigo prácticamente va a reconocer que esa información no la dio porque no la había dado previamente, es muy evidente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando yo le muestro al tribunal que previamente, en la etapa de investigación, cuando yo tuve contacto con ese testigo no había dado esa versión y ahora el día de la audiencia de juicio frente a ellos me está cambiando la versión y me está dando información que nunca me había dado? Hay que tener cuidado aquí. He escuchado muchas opiniones que dicen pues, que lo que vale es lo que se da en la audiencia de juicio. Claro, o sea, lo importante es la inmediación, la contradicción, la publicidad y la oralidad de la audiencia de juicio, claro. Y la prueba que vale es la que se desahogue frente al juez, completamente de acuerdo. Esa es la idea de la inmediación, que la jueza o el juez reciba la información en forma directa, directa a la fuente, la oralidad, y que con esa información se vaya con sus impresiones, con la concentración, con la continuidad, y emita un fallo, o veredicto, como le llaman en otros esquemas. Claro que es importante lo que desea la audiencia, pero no podemos dejar a un lado lo que previamente trabajamos, el por qué existe una carpeta de investigación. Porque de lo contrario, si solamente va a funcionar y va a servir lo que se da en la audiencia y el juez no tiene por qué meterse en lo que previamente ocurrió, lo que hay en la carpeta, etcétera, etcétera, pues entonces, ¿para qué queremos carpeta? ¿Para qué queremos una audiencia intermedia? ¿Cómo valoraría un juez de intermedia, de preparación, de juez de control en función de preparación? ¿Cómo valoraría que una prueba es pertinente, útil, que no está prohibida? Pues si no tuviera que conocer la información de la carpeta y entonces predisponer esa información a que la información que está en la carpeta va a ser válida porque va a ser la misma información que se va a llevar a juicio. Si no importara lo que hay en la carpeta, si no importara lo que hay en las audiencias previas o en las etapas preliminares al juicio, no tendríamos que tener esas etapas previas, nos íbamos directamente con los testigos y vamos a ver qué nos dicen en la audiencia de juicio. Finalmente es lo importante, ahí conoceríamos todos, ¿no? No, la dinámica del modelo acusatorio nos dice que hay un principio básico que es la publicidad. Y la publicidad no solamente es que exista transparencia para la sociedad y que la sociedad pueda ir a las audiencias, la publicidad va en contra del proceso secreto, del sistema inquisitivo, que nos indicaba que todo estaba oculto y que prácticamente lo mostraban a las partes cuando ya está el juicio listo para que sentenciaran al acusado. Aquí no. Aquí todos debemos conocer lo que hay previamente en la carpeta. Los únicos que no saben lo que hay en el caso son las juezas y los jueces. Los jueces y los jueces conocen del caso hasta la audiencia, con base a la imparcialidad, con base al juez no prevenido, con base a la concentración, la inmediación, la continuidad y la oralidad. Son los únicos que no saben. Todos los demás conocemos lo que tenemos, no hay haces bajo la manga, no hay nada oculto y con eso vamos a juicio. Simplemente, ¿cómo podemos negociar en las etapas preliminares a juicio? Pues con información y publicidad. Si no hay publicidad, ¿cómo negociamos? Si me ocultas la información de lo que tienes, ¿cómo voy a negociar y aceptar un abreviado, una suspensión condicional, etcétera? Por eso, la publicidad va de la mano con el principio de prohibición de sorpresa injusta, que es un principio que ha salido de la jurisprudencia del modelo estadounidense, que nos indica concretamente, como su nombre lo establece, que están prohibidas las sorpresas. No puedo ocultar información y por eso existe el descubrimiento probatorio. Y eso es el descubrimiento probatorio. Que me muestres toda la evidencia y el contenido de la evidencia que vas a llevar a juicio, tú, Ministerio Público, asesor jurídico y defensor, para preparar el litigio, para prepararnos todas y todos en lo que vamos a ir a establecer como estrategia el día de la audiencia de juicio. Por eso las y los jueces son los únicos que no lo conocen. ¿Por qué sorpresa injusta? Porque la sorpresa justa, es decir, que me sorprendas con información que yo no tenía previamente, solo se permite con prueba superveniente o prueba nueva, con sus reglas que en su momento platicaremos en otro video. Entonces aquí significa que si un testigo va a dar información el día del juicio que no me dio previamente y que no tengo en la entrevista y que no tengo en las carpetas, está generando un descubrimiento probatorio ilegal,
fuera de tiempo y que me está destruyendo toda mi estrategia de acusación, de asesoría jurídica o de defensa, según sea el caso. Por eso es importante. No es que vayamos a darle valor a los registros de la carpeta de investigación, en lo absoluto, es imposible. Tampoco que vayamos a ofrecer como medios de prueba los registros, prohibidísimo. Lo único que vamos a hacer es demostrarle al juez que ese testigo cambió una versión y me está dando un descubrimiento probatorio fuera de tiempo, ilegal, prohibido y que no puede valorarse. Y en consecuencia, si ese testigo me ocultó información, me cambió información o en ese momento está sacando información que realmente quiere perjudicarme, ese testigo no es digno de credibilidad, porque no sé en qué momento está mintiendo ni en qué momento está siendo veraz, porque ¿cuál es el motivo de que a la otra parte sí le dé información válida y a mí no me dé información válida? Es evidente la falta de lealtad y de objetividad del testigo. Es evidente que me quieren perjudicar con estrategias ilegales. Y claro que esto debe ser valorado por el tribunal y regularmente eso va a quitarle credibilidad al testigo y va a provocar que no sea valorado en el proceso. Hay un tema muy importante aquí, que ¿para qué sirve la carpeta de investigación? Si los registros de la carpeta de investigación no me van a servir para confrontar a un testigo en una audiencia cuando me oculte información o me diga contradicciones, si los registros no van a servir para nada porque un tribunal va a decir que lo importante es lo que diga en la audiencia o que me haya ocultado información, ¿para qué queremos registros? Los registros de la cadena de investigación, de la carpeta de investigación, perdón, es una cadena de custodia. Regularmente la cadena de custodia se cree que es solamente para los objetos, indicios que recolecté, la pego en el objeto y ahí va. Recuerden que una cadena de custodia es el conjunto de mecanismos y pasos que me dicen que la información que estoy presentando en el juicio es la misma información que obtuve desde el hecho y todos los engranes o eslabones de la cadena es lo que le da certeza que esta prueba es la misma que la prueba que encontré allá. Ah, si el eslabón o engrane está roto, no hay certeza de la información. Pasa lo mismo con la carpeta de investigación. La carpeta de investigación es un eslabón o cadena de custodia de todas las actividades del Ministerio Público, del asesor jurídico, de la defensa en su caso, y que le dan certeza a su trabajo con base al debido proceso para que podamos llegar a juicio adecuadamente. Requisitos esenciales para admitir un medio de prueba para ir a juicio es que cumpla con sus requisitos de validez, tanto desde etapa de investigación, etapa intermedia, pero también con los mismos requisitos para ser producidos en el juicio. Es decir, los requisitos que se van a establecer en juicio para ser válida se tienen que construir o complementar o tener desde las etapas preliminares al juicio. Por ejemplo, si un testigo que es pariente directo del imputado no se le indicó en la entrevista, en la investigación, que tiene derecho a no declarar en contra de su pariente, no es algo que pueda ser subsanado el día del juicio porque ahí le vaya a preguntar el juez. No, es una prueba ilegal. Porque desde un principio voy trabajando con prueba que posiblemente no me van a dar si yo le doy ese requerimiento al testigo, si yo le indico que tiene ese derecho. Pues lo mismo pasa con el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio se tiene que hacer una vez que el acusador formula su acusación, una vez que el asesor se constituye como coadyuvante de acusación, una vez que la defensa contesta y ofrece sus medios probatorios. Ese es el descubrimiento probatorio válido. Si uno de los testigos, peritos, investigadores, etcétera, dan información en la audiencia de juicio que no está en la carpeta y que no se descubrió con oportunidad, en consecuencia, ese testigo no puede ser valorado porque el descubrimiento es ilegal. Ahí es donde tenemos una sorpresa injusta, algo que no es válido. ¿Por qué? Insisto, todas y todos debemos de conocer el caso para llegar a juicio. Los únicos que no lo van a conocer son las y los jueces. O sea, en conclusión, ¿qué pasa cuando un testigo me oculta información, me cambia la versión, se contradice con su versión, se retracta de su versión? Yo tengo que mostrarle al juez esa información previa que me dio con las técnicas adecuadas de evidenciar contradicción, superar contradicción, y dependiendo la estrategia que yo esté siguiendo, pedirle al juez que en su momento ese testigo no sea valorado en el alegato de cierre de clausura, que ese testigo carece de credibilidad porque no tengo certeza de cuándo me dice la verdad, porque no tengo certeza de su objetividad, porque me está cambiando la información, porque no tengo certeza de que realmente es imparcial, objetivo y leal, si me ocultó información con el afán de perjudicar. Y si un testigo
carece de credibilidad, esa prueba genera duda, y si esa prueba genera duda, no puede ser valorada. Bueno, hasta aquí es el comentario. Les agradezco a todas y a todos haberme escuchado. Insisto, les recuerdo, busquen este librito si les interesa. Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación, de José Luis Eloy Morales Brand, editorial Trois Publient. La pueden encontrar en México, en internet, obviamente está en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, si mal no recuerdo por ahí la editorial. Búsquenlo en internet, no se van a arrepentir, se los aseguro. Ya muchas personas que tienen rato trabajando con el modelo acusatorio lo llevan, les sirve. A mí me gusta mucho, pues sí, nadie vende pan frío, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco mucho su atención y los espero. Síganme en Facebook, José Luis Eloy Morales Brand, en Twitter, @Elohim, y pues aquí en el canal, pongan ahí sus comentarios, los temas que les gustaría que trabajemos, y pues seguimos investigando, compartiendo y aprendiendo con ustedes para transformar la realidad y ayudar a que este modelo acusatorio realmente funcione. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Saludos.